Evolutivamente estamos adaptados a correr, a dar saltos, a movernos. A lo que no estamos adaptados es a dos cosas: el sedentarismo y, en cierto modo, el sobrepeso. Inés Moreno, médico, traumatóloga. ¿Cómo le dices a una persona con dolor que le llevan diciendo toda su vida que lo que tiene que hacer es quedarse sentado en el sillón? Que lo mejor que puede hacer para que no le duela es moverse. ¿Tú sabes lo bien que le sienta a tu espalda? La de años de vida que le da que simplemente te cuelgues de tus manos. Un tipo de 30 años que tenía hernia en cada vértebra. Caballero, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué porcentaje de pacientes operas que tienen? El 80%. La cirugía es el último recurso, no el primero. Que la gente llega con un dolor y te dice, y no hay una cirugía para esto. Deportes de riesgo, están de moda. ¿Ves muchas lesiones relacionadas con este tipo de deportes? Aquí se ha puesto de moda hablar de longevidad y hay mucha gente haciendo programas para que viva 100 años. Yo soy más de durabilidad. Yo quiero que si vivo 100 años, estar caminando 100 años. Eso es fuerza, resistencia y movilidad. ¿Hasta qué grado influye en la recuperación la nutrición? La nutrición... Inés Moreno, médico, traumatóloga, traumatóloga geek, Sí. generadora de contenido, divulgadora. Bienvenida a Desafío de Éxito. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme, la verdad. Teníamos muchísimas ganas y mira que vive cerca. Yo también tengo ganas, porque además he estado con medios, he estado con La Vanguardia, he hablado con La Razón y tal, pero una cosa así en vídeo y en formato largo no había hecho nunca. Bueno, Inés, una traumatóloga que generas un contenido totalmente distinto a lo que existe, además divertido, siempre con la perspectiva histórica. ¿A qué te dedicas para que la gente te conozca y cómo has llegado a tu actual situación profesional? Bueno, yo estudié primero telecomunicaciones en Granada, luego estudié medicina también en Granada, di ahí un golpe de remo. Y nada, hago cirugía ortopédica y traumatología, pero digamos que hago más la parte de la traumatología, ¿vale? La cirugía ortopédica es pues gente que tiene dolor crónico, ponerle prótesis, y la parte de la traumatología es sobre todo fracturas, que a mí me parece la parte más difícil, porque es gente que está bien, sin dolor, de repente tiene un percance horroroso y tienes que explicarle que no va a volver probablemente a estar como estaba. Eso es más difícil que tener una persona con dolor de 10 años y que no le duela. Hay muchísima gente, ¿no?, que vive con dolor crónico. Sí. Pero bueno, este último siglo ha sido la revolución. Vamos, desde que existen las prótesis ha cambiado un montón el panorama, ¿eh? A día de hoy, ¿cuál es tu propósito en la vida? Es decir, ¿qué te levanta cada mañana para seguir operando y seguir generando contenido? Ojo, contenido muy diferente al resto de los divulgadores, porque es un contenido científico con una base muy sólida. A ver, yo ahora mismo, bueno, a mí lo que me gusta es evitar, borrar la concepción esa de que hay de que el quirófano lo arregla todo. Que la gente llega con un dolor y te dice, y no hay una cirugía para esto, como si la cirugía fuera a arreglarlo todo. Hay que transmitir que la cirugía es el último recurso, no el primero. Entonces yo siempre lo que intento evitar es que si se puede no operar, pues agotar la vía no quirúrgica. Y mira que a mí lo que me gusta es operar, pero lógicamente entiendo que los resultados no están garantizados y que no tiene por qué ser la mejor opción para todo el mundo. ¿Es más fácil pasar por quirófano que cambiar de hábitos? Por supuesto, y da una pastilla que cambiar de hábitos. Si yo doy una pastilla en consulta, el cumplimiento de eso es del 90%. O sea, casi 9 de cada 10 se la toman. Ahora, si yo explico que tienes que hacer X ejercicio, eso está archidocumentado, que el cumplimiento es del 10%. O sea, no haces caso 1 de cada 10. Por no hablar del tiempo que yo tardo en decirle a esto y esto, en vez de esta pastilla se toma cada 8 horas, que en tiempo también hay una inversión. Inés, dinos cuánto tiempo llevas generando este tipo de contenido, por qué tomas esa decisión y a qué críticas te has enfrentado o te enfrentas por divulgar lo que divulgas. Pues Jesús, te voy a contar una anécdota. Yo, bueno, en principio empecé a hacer contenido porque me daba cuenta de que en la consulta siempre decía las mismas cosas, o muy parecidas. Entonces ya como me estaba repitiendo como un disco rayado, dije, voy a empezar a
a ponerlo en redes, así es una buena forma para decirle a los pacientes, pues mirad este vídeo y ya está ahí explicado. Pero claro, yo soy una persona que soy bastante tímida, a mí eso de salir y grabarme, pues no acababa yo de verlo. Y dije, bueno, Internet es gigantesco, yo si grabo un vídeo, eso no se va a enterar nadie. 2 o 3. Entonces, pues grabé mi primer vídeo allí en el vestuario con el móvil hablando así directamente y no pasaron ni 5 horas y me toca mi madre a la puerta, pom pom. Me dice, Inés, me han preguntado si tú eres la traumatóloga geek. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque mis amigas ya te han visto. O sea, que me duró el anonimato 4 o 5 horas. Sí, porque tiene un crecimiento bastante elevado, o sea, no un crecimiento exponencial, estás creciendo una barbaridad. Sí, pero bueno, yo es porque hablo de los temas que me encuentro en la consulta y que al final, que me los encuentro muy frecuentemente, o sea, que deben ser temas que le interesan a la gente. Sí, porque tenemos una cantidad de contenido vacío. Bueno, desde mi punto de vista, las redes están llenas de contenido vacío, sin sentido, con miles de seguidores. Podemos poner 1000 ejemplos. Pero en concreto el tuyo es que es curioso, porque es un contenido que además te tiene que interesar. Y el crecimiento es bárbaro. Ya, pero Sí, eso, bueno. cojo temas que interesan y luego siempre intento pues añadir un poco de curiosidad para que sea para todos los públicos, ¿vale? Porque si yo me pongo a hablar de hipercalcemia y enfermedad de Payet, y pues la gente lo primero que hace es desconectar. Entonces yo lo que quería era hacer una cosa para, pues eso, para el paciente que entra a la puerta de mi consulta. Para ti, Rubén, para que te enteres. Para mí. Sí, no. Ya sé que hoy recibiré algunas cuantas. Y además te has convertido en traumatóloga de referencia de algunos medios nacionales, por ejemplo, creo que La Vanguardia, ¿no? Sí, Escribes La para Vanguardia, y para La hay Razón, una ¿no? periodista muy apañada, que es Laura Villanueva, que es con la que yo estoy teniendo más conversación, y es verdad que y es súper fiel, porque es verdad que nosotros no somos población estándar que se pone a decir cosas en Internet, nosotros somos médicos y somos especialistas, entonces también aprecia en los periodistas que sean fieles a lo que tú estás diciendo, que no siempre... ¿Por qué hiciste traumatología? Pues porque acabé teleco encantándome todo lo que era mecánica y fuerza y vectores y superficie gaussiana y cosas así. Y es verdad que trauma pues tiene un montón de vectores, un montón de fuerza. Entender la traumatología es como entender, hay grúa, hay polea. Es muy... A priori no, Son pero... los mecánicos y carpinteros del cuerpo, ¿no? Pues sí, o así sea, nos ¿cómo llaman. son las Sí. herramientas de Iguales. Yo el otro día estaba montando un mueble de Ikea con mi padre y le digo, papá, dame el jaco, que es una herramienta de quirófano, pero claro, como los taladros son iguales, pues yo empecé a decirle los nombres de las cosas de quirófano para que me fuera dando. O sea que sí, no te puedes imaginar lo parecidos que son. Bueno, tú has vivido la medicina en casa. Tu padre es médico, tu hermano es médico también, todos sois médicos. Pero son son médicos, yo soy cirujana. Nosotros es que estamos médicos por un lado, cirujanos por otro. Ellos son los médicos más médicos, que son los internistas, y nosotros somos los cirujanos más cirujanos. No sabemos ni ver un electro. Bueno, Inés, por ir entrando en materia, que seguro que a la audiencia le interesa muchísimo, deportes de riesgo, están de moda. Ironman, Ultraman, todo este tipo de pruebas. ¿Qué riesgos hay? ¿Son beneficiosos? ¿Y qué peligro hay para la salud? A ver, yo, de todos los deportes de riesgo que has dicho, varios hago. Yo escalo, yo me corrí la trail de Sierra Nevada este fin de semana, de Sierra Elvira, perdón. La de Sierra Nevada creo que son 100 kilómetros, ¿no? Exacto, la trail de Sierra Elvira son 20 y tantos, y en Sierra Nevada han hecho una ultra de 100 y pico. Que fue también hace una semana. Eso ¿no? es lo que pasa. Sí. Y el desnivel es bestial. Lleva Claro, el varias desnivel son ediciones ya. 3.000 metros. Y creo que se empieza a Se última empieza hora de la en- tarde y se anda toda la noche. Y... No se anda, no, se corre. No. Pero a mí que me gusta tanto la historia es que evolutivamente es lo que hemos hecho toda la vida. El 90% de nuestra historia hemos hecho eso. O sea, a mí me gusta leer mucho a Juan José Millás, que escribe, es un antropólogo, y él coge de referencia a los Hanza de Tanzania, y ellos son una tribu que caza a las presas por agotamiento. Se pasan una mañana entera corriendo detrás de un bisonte hasta que el bisonte se agota y lo cazan. Corren 20, 30 kilómetros todos los días. Y no tienen prótesis, no Sí, pero tienen... Inés, eso lo entiendo, pero hablando de las lesiones, o sea, al final no deja de ser, bueno, yo en algunos casos considero que es excesivo, una bomba para las articulaciones. O sea, No es así. Yo tengo muchos compañeros que corren maratones y no son los que están peor de todos mis compañeros.
Evolutivamente estamos adaptados a correr, a dar saltos, a movernos. A lo que no estamos adaptados es a dos cosas que hoy día tiene todo el mundo, que es el sedentarismo y, en cierto modo, el sobrepeso. Eso es la única cosa, las únicas dos cosas a las que evolutivamente no estamos adaptados. El problema es que aquí se ha puesto de moda hablar de longevidad y hay mucha gente haciendo programas para que viva 100 años y todo el mundo quiere vivir 100 y pico años y tal. Y a mí el rollo ese de la longevidad no me gusta. Yo soy más de durabilidad. Yo quiero que si vivo 100 años, estar caminando 100 años. Esa es mi perspectiva. Entonces, para conseguir llegar a los 100 años y caminar con ¿Activo? 100 años, tú tienes que... Eso es un trípode. Eso es fuerza, resistencia y movilidad. Tienes que trabajar las tres cosas. Entonces, el problema es que la gente, para hacerse... Porque aquí todos trabajamos, todos tenemos familia, no nos dedicamos al deporte profesional, la mayoría. Entonces, claro, mucha gente deja a lo mejor de lado la movilidad o la fuerza para hacerse un Iron. Entonces, esa es la gente que tiene peligro de lesionarse. Pero un tipo que se prepara una maratón bien, que aprende a comer limpio, que entrena resistencia, que entrena fuerza... No tiene por qué tiene tener una problemas. movilidad correcta, porque se va a lesionar. Si nunca hemos comido tan bien ni hemos estado tan preparados como ahora. Sí, pero hay mucha tendencia a, oye, llevo 20 años sentado en un sofá y ahora de buena primera me pongo a correr como Ese un es el loco. problema. El problema es que yo estoy en mi sofá y de repente me llaman, oye Inés, este fin de semana hay un trail de 20 kilómetros, ¿te vienes? Yo digo, sí. Pues ahí me apunto a la lesión seguro. Pero eso es una cosa y otra es, pues eso, a mí me parece maravilloso un tío que decide hacer una maratón bien. Preparado. Claro, que empieza a entrenar fuerza, que empieza a comer bien, que empieza a hacer descanso correcto. Ese es un tío que apuesta por su salud 100% y que está archidemostrado que sí va a vivir más, ¿Ves muchas lesiones relacionadas con este tipo de deporte? menos que relacionadas con el sedentarismo, pero 100%. Me está hundiendo. Sí, hay varios estudios que lo que dicen es que si tú trabajas en una silla, que lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo es cada 45 minutos te levantes y vayas aunque sea al baño. Es que... Sí, bueno, Para lo que no estamos diseñados relojes es para la modernos- silla. Los relojes modernos te dicen, es hora de Ahí levantarse. hacen un pequeño favor, ¿eh? Los snacks de movimiento. Sí, los ¿no? snacks Como de le llaman. movimiento que les llaman ahora, sí. ¿Y qué patologías y problemas estás viendo en consulta del sedentarismo? Los principales, los más importantes. Si es que el problema es que quedan muchos conceptos de los 80 que no hemos destruido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo de los deportes de impacto, lo de prohibirlo, a mí me parece una salvajada. Desde el punto de vista evolutivo, ya digo, no tiene ningún sentido. Entonces, el otro día, por ejemplo, me vino una chica de 20 años con una rotura de menisco que le había dicho un compañero que no corriese. Digo, pero si con 20 años no corres, no sé, ¿cuál es tu perspectiva de vida? Pero eso está muy extendido, ¿eh? Sí, Esas sí, pero personas eso con sobrepeso es y- una leyenda de los 80, estas son modas. Igual que en la alimentación hubo la moda de destruir la grasa y empezaron a sacar la leche desnatada, el otro desnatado, y ahora está la moda de que no hay carbohidratos, y ahora pues dieta keto y no se comen hidratos, y las dos cosas son igualmente absurdas. Pues lo de prohibirle el impacto a un ser humano es, no sé, Sí, pero por absurdo. ejemplo, mira, no sé si es mito o realidad, pero el pádel ha provocado muchas lesiones de rodilla, ¿correcto o me equivoco? Porque Más yo de tengo hombro, sí, algunas de hombro, pero de es lo rodilla que- yo conozco un montón. Es lo que decimos siempre, gente que no está preparada. Yo corro y a mí me encanta correr y yo durante un tiempo solo entrenaba carrera. Y pues sí, tienes tu subidón de dopamina, vas mirando tú el reloj, mejoras tiempos, pero yo nunca jamás he mejorado tanto tiempo como cuando he empezado a entrenar fuerza. Entonces te das cuenta que cuando has entrenado cuádriceps, gemelos y sales a correr, es la forma más fácil y más eficiente de mejorar tus tiempos. Entonces yo lo estaba haciendo mal y muchísima gente lo hace mal también. Entonces puedes mejorar tus resultados y evitar lesiones si lo haces bien. Y hay atletas que pasan por quirófano para mejorar su rendimiento deportivo, no para curarse. ¿Dónde está la línea ética? A ver, por quirófano es verdad que no se pasa tanto por quirófano para mejorar rendimiento, porque tocar el cuerpo es una cosa muy sensible, ¿vale? Yo que vengo de Teleco, ahí tenemos el axioma ese de si algo funciona no lo toques, porque no hay nada peor en esta vida que cambiar una línea de código, luego que colase todo el programa y no saber qué demonios es lo que lo ha hecho. Pues el cuerpo es igual. El cuerpo tú tocas la rodilla, le cambias la superficie tibial 1 milímetro
Y eso te cambia la rodilla, la carga entre un 20 y un 30%. Y si eso lo llevas al tobillo, has cambiado la carga del tobillo un 80%. Es un efecto mariposa bestial. Entonces, como empieces a manipular cosas desde el punto de vista quirúrgico, puedes generar muchos problemas. Lo que sí se ha hecho mucho, y fue motivo de polémica también, en los 80 es que se hicieron auténticas barbaridades, fue lo de los deportes de Europa del Este, la República Democrática Alemana, que empezaba a hormonar a los atletas sin decírselo. Por conseguir una medalla. Cuando tenían 12, 14 años. Allí en Rusia había... La Guerra Fría, ¿no? Supongo. Claro. Allí en Rusia había una tipa que empezaron a hormonarla con hormonas masculinas, una lanzadora de peso. Y luego cuando tuvo 30 años hizo una transición y decía, si es que yo no sé si soy una mujer, o sea, un hombre en un cuerpo de mujer o soy lo que el Estado me ha hecho a base de pincharme, barbaridades. Pero hablaban las atletas con voz de hombre. Ahora estamos en una situación muy similar, es decir, ahora si eres transexual, biológicamente puedes ser una mujer y estás, bueno, al revés, eres biológicamente un hombre y sí, estás bueno, pulverizando récords. Pero es una elección, quizás. Claro, no sé, eso es una elección de la persona. El problema de esto es que eran crías de 14 años que las estaban hormonando sin su consentimiento. Las obligaban a quedarse embarazadas, porque claro, en el embarazo la mujer aumenta un 40% su capacidad cardiorrespiratoria. Entonces muchas competían embarazadas, luego las obligaban a abortar, eran auténticas barbaridades, pero es que Estados Unidos no se quedaba atrás. En Estados Unidos, bueno, el récord femenino de los 100 metros y los 200 metros lo ganó una tipa como Griffin, no sé qué más, Florence Griffin, que esa tipa con 38 años se despertó muerta. Sí, y nadie supo nunca por qué. Sí, porque quizás en la ¿No se hizo autopsia? Dijeron que era porque le había dado un ataque epiléptico o algo así. No, pero quizás porque los deportes profesionales, la presión de las medallas, los contratos, o sea, exige a lo mejor, quizás, bueno, tú lo sabes, a cirujanos llegar hasta punto, bueno, cirujano y medicina en general, hasta punto algo dudosos para conseguir rendimiento, ¿no? Exactamente, además, pues eso, y es una cosa que genera mucho equipo, genera mucho efecto país. En los 90 en China lo mismo, tenían un equipo de nadadoras que les prohibieron hablar con las cámaras porque tenían voz de hombre y luego cuando volvieron a buscarla a China, pues eso fue en los 90, 20 años más tarde, nadie sabía dónde habían ido, muchas habían muerto. O sea, pero, por ejemplo, en referencia a lo que ha dicho Rubén, un jugador profesional de Real Madrid tiene una lesión y sale en los medios que se prevé una baja de 7 días. ¿Cómo que 7 días? ¿Se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo? Pero no lo saben desde el primer momento. Yo he visto muchas veces en el campo, pues eso, me duele el hombro, infiltración y al campo otra vez. Sí, eso siempre existió la leyenda de que los deportistas no venden un poco su cuerpo y es que en parte acaban destrozados. Entonces se está priorizando el negocio, sobre todo la carrera deportiva en este caso, antes que la salud a largo plazo. Puede ser, pero es que no solo, o sea, no solo los médicos tenemos buena parte de la culpa. Pero es verdad que es un trabajo, nunca mejor dicho, en equipo, porque es el entorno, la presión del marketing, las marcas, la propia edad, porque un deportista es útil unos años, pero tampoco tiene una vida deportiva, claro. Por ejemplo, Nadal, yo entiendo que él sí dijo, voy a esperarme para estar al 100% 2 años. Pues es que en 2 años ya no voy a tener vida deportiva. Bueno, Nadal ha jugado con dolor, él mismo lo ha reconocido. Sí. Pero durante muchos años, ¿no? Nadal, no conozco el caso al 100%, porque claro, es lo que dice la prensa y lo que él cuenta, pero sí que parece que lo que tenía es una enfermedad, un síndrome de Müller-Weiss. Eso lo que pasa es que hay un hueso en el pie, que es uno de los, digamos, el clave de la cúpula que forma el arco del pie, que es el escafoide. Entonces, ese hueso, puede irse necrosando, puede ir muriendo. Entonces, es básico en esa patología hacer reposo para dar tiempo a que ese hueso cure. El problema es que, claro, Nadal se encontró con, pues no sé qué edad tenía, a lo mejor 36 años, y su Müller-Weiss. Entonces, claro, tú con 36 años en el tenis no puedes decir que vuelvo en 2 años. No. No, porque no vuelves. Claro. Entonces, él jugó por lo que yo he leído, con bloqueo anestésico desde la rodilla hacia abajo. ¿Qué es eso? ¿Traducción al humano? Pues eso, que le infiltran anestésicos desde la rodilla, en los nervios que bajan por la parte posterior del pie, para que él literalmente jugando, pero no sienta su pie. No, ni dolor ni nada, no sentía su pie. ¿Pero qué limitaciones físicas tiene ese tipo de lesión? Pues el dolor es la principal, claro. Pero es que yo soy súper fan, o sea, yo me lo pasé genial cuando lo veía. Yo soy la primera que
que era porque jugase Nadal. Pero luego, desde el punto de vista médico, dices, es un pie que no siente en absoluto. O sea, él de rodilla para abajo, si lo que cuentan que hizo, no sentía. Entonces, tú imagínate... Es una especie de epidural. Pero tú imagínate el portento físico, no ya de estar jugando, sino además estar jugando al tenis en una pista de tierra sin sentir tu pie, sin saber si lo has apoyado, sin saber si estás en la fase de despegue. O sea, que el tío hiciera lo que hizo... Pero claro, también se vende la épica. Él, en parte, y todo su entorno vende la épica de no tengo pie y estoy jugando. Pero además creo que ha tenido también problemas de hombro, ¿no? Sí, bueno, es que los deportistas han tenido de todo. Tiger Woods tuvo de espalda por el swing. Creo que... Es que al final el deporte no es recomendable. No, bueno, sí es recomendable, pero el problema es cuando prima el negocio sobre el deporte, o cuando prima la ética, la épica, perdón. Yo considero que se ha generado un negocio, bueno, a ver, esto que voy a decir está mal, ¿no? Pero casi todo mi círculo cercano hace deporte, pero deporte a algo que yo considero ya demasiado. Y me explico cuando digo demasiado. Pero para ti todo es demasiado. No, Jesús, se han multiplicado los crossfit, se han multiplicado los gimnasios, ve a gente corriendo, las tiendas de zapatillas especiales de running. O sea, algo Pero eso me lo dicen mis pacientes. Dicen, si esta gente tuviera que estar arando campos, no estaba apuntada al crossfit. Pero es porque estamos en un entorno que es mucho más sedentario de lo que era antes. Entonces la gente encuentra su vía de escape. Pero es como todo, el crossfit, hay dos formas de hacer crossfit, hacerlo bien y hacerlo muy mal. ¡Qué barbaridad! O sea, hay tutores de crossfit que lo único que saben decir es coger más peso. Yo he tenido en mi consulta, me vino un tipo de 30 años que tenía hernia en cada vértebra. Que yo decía, ¿cómo es esto posible? Y le digo, caballero, ¿usted a qué se dedica? Y me dice, soy profesor de crossfit. Digo, y tú le explicas a la gente cómo hay que hacerlo bien, ¿no? Claro. Es que el problema es eso, que cualquiera puede ser profesor de crossfit. ¿Y has visto algún paciente o algún caso de famoso que verdaderamente te haya indignado porque hayas visto que se está priorizando la carrera profesional mucho más que la salud? Es decir, que las consecuencias, se ve cuál es el final de esa persona. Bueno, a ver, es complicado. Yo soy la primera me encantan los deportes. Entonces, claro, hay la parte de ti esa que te lleva a que eso siga... O sea, a que el deportista se esfuerce. Pero es verdad que así... Es que, claro, yo es lo que va llegando, lo que mezclo entre lo que yo sé y lo que los medios van soltando o los jugadores van soltando. Pero uno de los casos quizá más, o por lo menos que más me afectó personalmente, fue el de Santi Cazorla, cuando tuvo su lesión del tendón de Aquiles, porque yo sé cómo funciona ese negocio, entonces lo más probable es que le infiltrasen 200 veces para que el hombre siguiese jugando. Y claro, el problema es que las infiltraciones no son inocuas. Entonces... Cuando ya hay que operar, la probabilidad de que una herida se infecte pues, es cerca del 1%, que eso es muy bajo. Pero claro, la probabilidad de que una herida se infecte cuando te han infiltrado 8 veces, pues no es del 1%, claro. Aumenta bastante. Yo a los pacientes en mi consulta no les toco quirúrgicamente hablando si no han pasado 6 meses o más desde su última infiltración. Y yo sé que esos tiempos no se aplican al deporte, es imposible. Sí, porque Santi en concreto es que le faltaba un trozo. O sea, claro, el problema de Santi es que se rompió el tendón de Aquiles. Entonces, cuando fueron a operarlo, ya le habían infiltrado bastantes veces. Entonces, el Aquiles está muy cerca de la piel. Si el Aquiles se lo toca a uno justo debajo de la piel. Entonces, claro, se infectó y eso es literalmente piel y Aquiles. Entonces, claro, se quedó sin piel y eso ya no cubre. La única forma de cubrirlo es que fue famoso el caso de que le cogieron la piel del brazo con el tatuaje de su hija y se lo pusieron. Y mantuvo el tatuaje, creo, ¿no? Pero él entonces jugaba en el Arsenal, creo. Sí, exactamente. Estuvo 2 años... Hizo una carrera espectacular, porque es que es un futbolista extraordinario, de esos pocos que ha dado España, y claro, el hombre pues vino a España corriendo porque es que, claro, tú tienes una infección gorda en el Aquiles y no caminas. ¿Y qué es lo que pasó? Fue una bacteria, ¿no? Que se fue sí, una infección quirúrgica, no sé exactamente lo que fue. Sí, pero vamos, cuando en su peor momento le iban a decir que si volvía a caminar era un milagro. Claro, y volvía a jugar. Es que el problema es que en la parte del talón del pie, en un momento dado durante la marcha, puede pasar hasta el 200% de tu cuerpo. Es que es del peso de tu cuerpo. Es que o sea, los números son para perder la cabeza. Si tú te quedas sin Aquiles y sin todos los músculos que flexionan los dedos del pie, que están al lado, por culpa de que una bacteria ha ido comiéndose capa, eso es no caminar, claro. Bueno, no caminar o no tener pie. Inés, con la experiencia que tienes, si tuvieses ahora aquí a Santi Cazorla, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué hizo mal o qué pudo cambiar?
Hombre, yo lo primero, las gracias por haber aguantado, pero igual que Nadal. O sea, es que son cosas que están más allá de... Y luego, en segundo lugar, que a lo mejor alguien tendría que decirles que no tienen que demostrarle nada a nadie, que ya han llegado al tope de su carrera. Que es que ya... Pero sí, es verdad que es complicado. Pero bueno, yo creo que fruto también de esa presión, ya no solamente en trauma. El dopaje es la consecuencia de tener que seguir compitiendo, de tener que dar un nivel y al final son las consecuencias. Pues eso, las bestialidades que se han hecho en el deporte y que... Bueno, y que seguramente se siguen haciendo, lo que pasa es que no... En el ciclismo se dan leches, pero increíbles, se rompen absolutamente todo y es que a las 3 semanas están otra vez subidos encima de la bicicleta, una cosa que me parece sobrehumana desde el punto de vista... O sea, y hay muchos casos de dopaje también, o sea, creo que se excede demasiado, se exceden muchos límites con el deportista profesional. Sí, ese es el problema. El deporte profesional en algunos casos sí que se pasa un poco de roca, por eso, por la épica, por el batir mi propio récord, que está en el propio ADN, ¿no? de hacer deporte, y ya sea a nivel profesional. Vale, y por ejemplo, los runners, los que hacen maratón ya profesional o semiprofesional, ¿la esperanza de vida es inferior o es la misma? No, es superior, claramente. De hecho, hay varios parámetros que se miden, que además los relojes estos nuevos los miden bastante bien. Uno es el VO2 max, que es la cantidad de oxígeno que procesa tu cuerpo en cada latido cardíaco, más o menos, ¿vale? Y eso ahora mismo se usa como un marcador de esperanza de vida. Yo oí hace tiempo una frase que es que me parece súper, digamos, real, que es el cardio para vivir más y la fuerza para vivir mejor. Entonces, uno de los parámetros que se usan para medir la esperanza de vida es el VO2 max. Y otro que se usa para medir tu capacidad de independencia es, por ejemplo, el perímetro de tu cuádriceps. Y el tema del impacto de rodilla, de tobillo, una persona que está haciendo maratones permanentemente, ¿qué consecuencias puede tener? Permanentemente, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Eso bien preparado no tiene por qué ser. Sí. Además, es que el cuerpo da señales. Es que yo sé cuándo corro, cuando estoy excediéndome, porque me empiezan a doler las rodillas, como le pasa a todo el mundo, claro. Si es que el problema... Recientemente, hace nada, semana, no sé el nombre de la chica que lo hizo, corrió 7 maratones en 7 ciudades distintas. Ah, sí. Y lo hizo tu chico también. Pero ella misma lo contaba cuando se montaba en el avión. Dice, creo que me voy a desmayar, no puedo seguir más. O sea, es que ella sabía que estaba forzándose. Es que, claro... Sí, es una Instagramer que creo que tiene familia numerosa, al menos 7 hijos. Sí, algo así, sí he escuchado eso, pero vamos, que eso es como si yo mañana digo, voy a hacer un reto en el cual no voy a dormir 20 días. Bueno, también hay un famoso deportista español que hizo 7 Ironmans en 7 días. Uh-huh. Evidentemente tienes que estar preparado, pero... Pero bueno, si es que eso, hay tribus en México que corren 100 kilómetros por ocio y compiten, y luego se bajan y compiten en las carreras populares. Sí, pero quizás no crees que se han criado en una cultura, sociedad diferente que le ha preparado para ello. Sí, pero biológicamente ellos son el mismo ser humano que tú, con pequeños cambios. Estoy de acuerdo. O sea, biológicamente nosotros estamos preparados para una serie de cosas, pero la sociedad actual nos ha llevado a ser lo que somos. O sea, entonces mucha gente dice, no, es que correr me hace feliz y no me importa el riesgo. Y yo realmente hay veces que yo digo, yo por ejemplo, que físicamente nulo, por no decir en negativo. O sea, no creo que esté capacitado para mañana tirarme a la calle y ponerme a correr. Creo que me voy a provocar más daño que beneficio. Pero eso es lo que cuentan, ¿no? De maratón. Bueno, el origen del maratón sabéis cuál es, ¿no? Sí, que eso pero es que la gente ganan la batalla de maratón y entonces pues cogen a uno del ejército, el que corría más rápido, y le dicen, oye, ve a Atenas a dar la noticia de que hemos ganado la batalla. Entonces Filipides, me parece se llamaba, coge y se va a Atenas corriendo 42 kilómetros. Y llega y dice, ¡victoria! Y se muere. Y murió. Pero te voy a contar... Pero y así nació. Entonces yo le digo a los compañeros que corren maratones, yo tanta longitud no hago, pero... Te voy a contar... Se murió, pero perdón, se murió de la panza de correr, ¿no? Claro. Dio la noticia y murió.
¿vale? Pero corrió 40 kilómetros. 42. No, corrió 40 Ah, kilómetros. sí, se ahorró 2. Correcto. ¿Y sabes por qué actualmente son 40? Yo he hecho una maratón y he hecho muchas media maratón. Hace mucho tiempo, como superas por su físico. La media maratón son 21,96 Sí. y la maratón son 42. Ahora mismo 100, 42, sí. Sí, no llega a 200 metros, 42 kilómetros. ¿Por qué actualmente son más de 42 kilómetros? Porque en las primeras Olimpiadas de Londres, la reina obligó a que se alargara la meta hasta el Palacio de Buckingham. Esos son los 2 kilómetros que te vas acordando de la reina. Eso tienes que estudiarlo y contarlo en tus Sí, redes sí, sociales. Es un punto. Entonces, la primera maratón, la que se hizo famosa era... Es verdad, la primera era de 40 kilómetros, pero las que se corren actualmente son 42 y pico, sí. Es verdad. Bueno, ¿y qué opinas del movimiento barefoot? ¿Es una moda ahora en las redes sociales? ¿Verdaderamente es aconsejable? Porque ya hay Pues a una mí- industria alrededor de A mí de me ello. encanta. Yo tengo que confesar que a mí el calzado ese, que barefoot es descalzo en inglés, y al final es el desparrame de los dedos. Es que es una pisada más fisiológica. El problema, o sea, esa es nuestra pisada normal, si es la evolutiva nuestra. El problema que hay es que después de muchísimos años caminando con tacones, con zapatos de punta estrecho, eso ha generado una adaptación en el pie, sobre todo, sí, esto es muy claro con una enfermedad que son los juanetes. Entonces, los juanetes nunca habían existido hasta que no hemos empezado a usar calzado. La prevalencia es del 50%, o sea, 1 de cada 2 personas tiene un juanete y además la mayoría son mujeres. O sea, que coger a una mujer y que tenga un juanete es prácticamente lo mismo. Y eso empezó pues porque empezamos a usar puntas estrechas, empezamos a usar talones, eso ha generado un acortamiento del Aquiles, un endurecimiento de la fascia plantar, una pérdida de flexibilidad de los dedos. Entonces, claro, si cualquiera de esas personas coge y se pone un calzado barefoot, pues se hace daño, no están preparados. Pero lo lógico sería que andásemos así, O que descalzo. anduviésemos. Perdón. O descalzo. Sí, sí, pero esa es tu pisada natural. Un Aquiles de la longitud correcta, una fascia plantar que guarda la energía para la siguiente pisada. Eso es para lo que tú estás hecho. Pero se está poniendo muy de moda, ¿no? Y gente corriendo descalzo. Sí, pero ya Yo tengo un amigo que se llama Santi Ruiz que hizo No, más de bueno, 80 correr kilómetros descalzo, corriendo escucha, los keniatas corren descalzos y durante la Olimpiada hubo una temporada en la que los keniatas competían descalzos. ¿Qué beneficios tienen? Pues eso, recuperar la fisiología de tu pisada. Si es que yo tengo pacientes en consulta que no son capaces de no llevar un poco de tacón. ¿Y qué consecuencias tiene porque claro, ahí la que más sometida está a las tendencias es la mujer con el tacón? Eso ¿Qué estás viendo cuando Eso ya... no fue el rey Sol, ¿no? El que metió los tacones en la corte porque él era muy bajico. Entonces los tacones son cosas de hombres. Lo que pasa es que yo no sé qué giro histórico ha llevado que ¿En ahora qué tienen momento, que ser, no? ahora tienen que ser cosas O sea, nuestras. el rey Sol, que era Luis 14, XIV. sí, por pequeñito. por enano y se puso los tacones y de hecho, pues eso durante toda esa época, durante el absolutismo, eran cosas de hombres y eso, había algún giro No, histórico. si al final todo lo que hacemos o sea, nuestra misión en la vida es destruirnos. Entonces cada paso de evolución va en contra de nuestro propio Puede ser. fisonomía. Pero una de las cosas que más me sorprenden a mí son esos los Aquiles cortos, todas esas fascitis plantares, que son por el uso de calzado con el talón más alto que la punta. Esos calzados están indicados, pero en ciertas situaciones. Por ejemplo, un trail por montaña, en las bajadas, pues sí que a lo mejor se puede usar un poco de drop para amortiguar los golpes. En esos sitios sí, pero vamos, el 90% de tu vida la puedes hacer sin calzado. ¿Y consideras que, porque yo creo que tu contenido es un poco contrarresta el contenido que están generando muchos influencers del fitness? Del cuerpo. Efectivamente. ¿Qué les dirías muchas veces desde el quirófano que ves que va en contraposición con ese contenido tan lesivo que se está generando? No es lesivo, yo creo que al final esa gente, muchos de los influencers viven de eso. Yo no vivo de eso, a mí eso me genera 0 euros, pero es verdad que hay otra gente, de hecho me está costando tiempo y dinero, pero esa es otra historia. Hay otra gente que sí sacan dinero con esto, venden suplementos, venden cursos, venden charlas de alimentación. Entonces, el problema es la presión, digamos, por vender, porque yo, por ejemplo, los primeros vídeos que grabé que hablaba de que si el magnesio, que si tal, y la gente me preguntaba, ¿qué suplemento me compro? Digo, ninguno. Que la cultura Cómprate 1 kilo de nueces y te tomas 3 nueces antes de dormir, ese es el mejor suplemento. La cultura del cuerpo es un negocio.
Un poco, sí, sí. Pero si al final, la del cuerpo y la de la alimentación, el Juan José Millas, que a mí me gusta bastante, él dice, somos animales domesticados por el supermercado. Y es que es verdad, tú vas y o sea, está, el 90% del supermercado es comida de esta ultraprocesada, tal. Te tienes que ir a la zona externa, a la periferia, a buscarte una fruta, a buscarte una carne de cerdo. Es verdad que últimamente va habiendo más demanda de Que esos hace un mes que productos la cogieron. pero claro, pero durante una temporada ha sido horroroso, patatas, snacks, digo, pero si me quiero comer un filete de pollo, ¿dónde voy? Vale, pero si ahora la gente sigue por ese camino es porque quiere, porque información y divulgación hay. Sí, pero Y- tienes razón. Pero, y volviendo eso al mundo más terrenal. O sea, hay gente que vive con dolor permanente. Sí. Con dolor permanente. Se levanta por la mañana y tienen dolor. O sea, ya no deportistas, ni gente que esté en el gimnasio, ni gente que haga maratones, no, gente normal y corriente. Claro, y yo he visto mucho contenido tuyo haciendo referencia precisamente a eso, al dolor. O sea, que cosas que se pueden solucionar. Pero es que el problema que yo tengo continuamente es eso. ¿Cómo le dices a una persona con dolor que le llevan diciendo toda su vida que lo que tiene que hacer es quedarse sentado en el sillón, que lo mejor que puede hacer para que no le duela es moverse? Además, el dolor típico de la artrosis es un dolor engañoso, porque una artrosis de rodilla, lo que pasa es que cuando yo estoy en frío y empiezo a moverme, tengo un pequeño pico de dolor, pero luego si sigo moviéndome, ese dolor va desapareciendo. Entonces, digamos que lo más difícil en esos dolores es romper la resistencia al dolor y empezar a moverte. Es decir, si algo te duele, sigue forzándote, porque es No que... sigues forzándote, pero escucha tu cuerpo. Si es que al final tú sabes cuando un dolor es un dolor de resistencia de arranque y luego ya puedes ir haciendo la cosa bien, o cuando es un dolor continuo e invalidante. Sí, Es que el problema es que ya no nos escuchamos, ahora es la pastilla, el suplemento. sí, no, no. Y aprovechando que ahora estamos, para que lo sepa la audiencia, estamos en Semana Santa, hoy concretamente es Jueves Santo, que es cuando estamos grabando este capítulo. ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, ser costalero durante 30 años de tu vida? ¿Qué lesiones ves? Porque claro, no es solo salgo un día en procesión, sino que hay unos ensayos durante todo el año. A ver, lo de ser costalero es llevar una carga en tu espalda por horas, ¿vale? Eso claramente es una penitencia. Que está entre 6 y 12 horas de Tú media. lo que estás haciendo es una penitencia, es, digamos, entregar ese sufrimiento, ¿vale? Luego, el abanico de lesiones es diferente, claro, porque no es lo mismo llevar a costal que llevar a braza. Esas son las dos variedades. Pues cuando llevas a braza, es verdad que hay lesiones O a hombros, de... creo que hay 3 opciones. Sí, bueno, a hombro y digamos a costal. A hombro, pues hay algunos, pues eso, patología de hombro sobre todo, ¿vale? Esternoclavicular, que normalmente no suele llamar. Y luego a costal parece que es menos, porque el peso se distribuye mejor, pero curiosamente hay una fractura, que es la de la espinosa de C7, que se llama fractura del costalero. Que no tiene, vamos, que eso se produce esa fractura, una fracturita por estrés, y que el tratamiento es, pues, reposo hasta que eso ¿Pero pega. es lesión puntual o puede provocar...? No, es una cosa puntual. Cuando alguien se ha forzado un poco más, si es que eso es como la vida, ¿no? A lo mejor 3 están cargando y uno está mirando. Entonces, claro, pero esos son inmanejables, ¿eh? Vale, y mira, vamos a hablar un poquito de alimentación y de nutrición, que ya lo hemos tocado un poquito por encima. ¿Qué consecuencias y qué beneficios puede tener para los huesos, para los músculos, la alimentación? ¿Qué consejos darías? Pues, sobre todo comer comida real. O sea, comida de temporada y comida de verdad. O sea, es la que más sacia, la que más nutre, todo, ¿vale? Entonces, y sí que lo vemos en el hospital. Yo ahora mismo estoy haciendo la tesis sobre sarcopenia, ¿vale? Con los compañeros de la Universidad de Jaén, que los conocí cuando estuve allí trabajando y ya hemos seguido. Y, por ejemplo, estamos desarrollando escalas para medir la sarcopenia. La sarcopenia es la cantidad de músculo que te va quedando, ¿vale? Eso viene del griego. Entonces, sarcopenia es falta de músculo. Entonces, lo que buscamos es medir cómo responden los pacientes a diferentes fracturas según la cantidad de músculo que tenga. Claro. Entonces, los datos son escalofriantes. O sea, pasando nuestra escala validada por varias universidades americanas, traída al español y tal, la cantidad de sarcopenia en pacientes mayores de Jaén era de 7 de cada 10.
Que no tenían masa muscular. Tiene una pérdida de masa muscular que ya llega a ser de niveles alarmantes. En el hospital se considera que el 80% de todos los pacientes que ingresan con fractura de cadera tienen desnutrición. Tienen desnutrición, claro. O sea, la que gente no tiene comen... obesidad y desnutrición a la vez. Claro, es que ese es el problema. O sea, comemos alimentos vacíos. Si tú te tomas una bolsa de patatas, no estás tomando pues muchos elementos que sí están a lo mejor en la patata cocida, que no la han frito, que no la han procesado, que no le han echado 200 kilos de sal. La sal, por ejemplo, es un enemigo del hueso, porque disminuye la absorción de calcio. Entonces, el problema de toda esta comida ultraprocesada es que comes mucho volumen y mucha cantidad, pero no comes lo que tiene los micronutrientes que te hacen falta. Claro, porque por ejemplo en una lesión, cuando tú operas a alguien o alguien se interviene contigo porque tiene una lesión, ¿hasta qué grado influye en la recuperación la nutrición? La nutrición y los hábitos en todo, en todo. Yo lo primero y principal que les digo a mis pacientes es no fumar, porque es bestial cómo influye el tabaco en las fracturas. Es una cosa. Allí cuentan en Murcia la historia, yo creo que será mentira, de un compañero traumatólogo que operó a una mujer 3 veces, ¿vale? Y la fractura no pegaba y la vuelve a operar y no pega y a la de 3 veces dice que tú estás fumando y ella que no. Dice que sí, que tú estás fumando. Tal. O sea, y creo que fue el hombre a su casa, le tocó al timbre y olió el tabaco y dice, ¿ves cómo estaba fumando? Vale, o sea, fumar hace que una fractura... o no consolide o consolide mucho más lento. Entonces lo primero es el tabaco. La sal tabaco. es el enemigo del hueso. También. El tabaco es el principal. Si ya me dices que el café es malo, acabamos aquí. Es malo, pero parece ser que lo último que yo le he oído es que a partir de 3 tazas. O sea que nuestro poco. Además, si te lo tomas con leche, pues vaya, lo he comido por los servillos, ¿no? Pero. Y luego, pues proteína y calcio. Yo, por ejemplo, pues sí, ahora se está apañando. De hecho, mi primer vídeo, el que me hizo salir del anonimato, ya dije, no hay vuelta atrás, era precisamente sobre el calcio. Los médicos se dedicaban a mandar pastillas de calcio. Y yo lo que he estado viendo en mi práctica es que esas pastillas se toleran muy mal. Al final la gente deja de tomarlas porque el estómago y tal. Digo, pues sácalo de la dieta. Y entonces yo me paso media hora en mis consultas explicándole a todos mis pacientes qué tienen que comer para tener calcio y proteína. Que son pues la leche, si no el yogur, el queso, Pero ¿no crees que hay demasiada información sobre la nutrición? Porque aquí en esta mesa se ha sentado gente que nos ha dicho precisamente lo contrario, que los lácteos son súper negativos. O sea... No es cierto. A ver, los lácteos son negativos, depende, porque el problema es que los lácteos llevan con nosotros cientos de años. Entonces, los lácteos llevan con nosotros desde que somos sedentarios. Que tenemos nuestra ganadería y la ordeñamos y tenemos leche. Las tribus que han sido nómadas y no han tenido leche, pues son intolerantes a la lactosa porque nunca les ha hecho falta. Entonces esa gente la leche es terrible. Pero una gente que la tolera bien y la consume bien, ¿por qué? No veo este drama. Pero eso es los dramas que cada X tiempo, lo mismo que dijeron que el aceite de oliva era terrible y ahora resulta que no. Claro, es que yo creo que ese es uno de los problemas, que hay tanta información y tan diferente que al final... Pues a nosotros la leche nos salva. Nos salva porque nos asegura un aporte de calcio suficiente en muchísimos hay pacientes. Hay muchos especialistas que dicen que el calcio de la leche no se convierte en calcio en hueso. Entonces al final hay controversia. Una cosa que antes has dicho, ¿cómo se puede evitar la pérdida de masa muscular? Vinculándolo con la alimentación. Aparte, entiendo que hay que hacer deporte, pero... A ver, el problema del músculo es que es lo que más energía le cuesta a tu cuerpo. Le cuesta casi 10 veces más que tener grasa. La grasa no consume nada de energía. Entonces, claro, el problema que ha estado habiendo durante décadas con las dietas estas de voy a perder peso y dejo de comer. Entonces, claro, ¿qué hace tu cuerpo? Pues se quita en medio el músculo, que es lo que más energía consume. No se va a quitar la grasa, que vale 10 veces menos. Entonces, al final, lo que estás consiguiendo es cargarte el músculo. Con la dieta. Entonces, con la dieta. O sea, la dieta sería peligrosa. Si tu objetivo es adelgazar, muévete. Yo a mis pacientes se lo digo, no coman menos. O sea, hay mucha gente que tiene una lesión, tiene una fractura y dice, pues ya dejo de comer porque voy a engordar, no me estoy moviendo. Y es todo lo contrario, es comer ahora que es cuando le hace falta a tu cuerpo, pero come bien. Si te sientas delante de la tele y te comes una bolsa de patatas fritas, pues no. Vale. ¿Y qué puede hacer una persona para intentar evitar el quirófano? Es decir, ¿qué hábitos debemos de tomar
y qué posturas, educación para evitar el quirófano? ¿Qué podríamos hacer para no tener que acudir a ti y a tus manos? Pues mi trípode famoso. Entrenar movimiento. El movimiento es súper importante. Cuando yo empiezo a tener pérdida de movilidad, por ejemplo en la espalda, por ejemplo en la cadera, eso ya va afectando la forma en la que mi rodilla funciona, la forma en la que mi pie funciona, y eso va generando dolor, ¿vale? Va generando pisadas que no son fisiológicas y va generando dolor, ¿vale? El sedentarismo es terrible, la falta de descanso, ahora que vivimos en entornos de estrés. Pero sobre todo es eso, movilidad, resistencia y fuerza. Si es que es el trípode que te va a mantener lejos del quirófano. A mí me han llegado a decir, es que eres gordofóbica, tal. Digo, no, o sea, no. Simplemente es que es lo que veo. Gente que por diferentes factores pues han ido dejándose, han ido no moviéndose. O sea, ¿qué porcentaje de pacientes operas que tienen obesidad o sobrepeso? Sobrepeso, pues es que yo te diría fácilmente el 80%. O sea, el 80% de tus pacientes son gordos, vaya, por decirlo de alguna manera. O Bueno, si no, gente que no se mueve. Me vino una mujer de 20 años con muchísimo sobrepeso y tenía 20 años. Y le digo, es que tienes que moverte. Es que, ¿cuándo fue, por ejemplo, aquí Jesús y Rubén, cuándo fue la última vez que os colgasteis de vuestros brazos y soportasteis el peso de vuestro cuerpo? Creo que nunca en mi vida. No digo ya hacer una dominada, digo simplemente colgarte. Pues a lo mejor entre 1 y 2 meses, sí. ¿Ves? No sé, porque yo estoy apuntado al gimnasio muy poco, pero... Yo creo que no me he colgado. Es Yo que creo que no me he colgado en mi vida. Pues esta mujer me venía con problemas de espalda. Digo, ¿tú sabes lo bien que le sienta a tu espalda? La de años de vida que le da que simplemente te cuelgues de tus manos. Ya, pero ¿cuántas horas nos pasamos sentados? Y me dice, es que ¿cómo me voy a colgar yo de mis manos? Digo, porque la mujer estaba bastante... Digo, tienes 20 años. Si con 20 años no lo haces, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuando tengas 50 y la menopausia? Bueno, Marcos Vázquez hace también un contenido súper interesante y habla de distintas respuestas que el cuerpo te da que demuestra si está sano o no está sano. Y una de las que dice eso es decir... Ah, sí, hay una muy gruesa que te quiero preguntar luego. Sí, es verdad que ese hombre lo hace muy bien. Es verdad que su formación no es médica, pero el hombre sí que tiene bastante... Bueno, es bastante y es fiel verdad que a la no ciencia. aguantamos ni 5 segundos colgado en una barra. Y el hombre ha hecho una especie de tabla que dice las cosas mínimas que tienes que ser capaz de hacer según tu edad y sexo para saber si estás sano. ¿Y la fisioterapia es importante? Un segundo. No sé cuándo, pero hace poco. En cuclillas. Sentarse en cuclillas como síntoma de longevidad. Y hay, sí, bueno, es lo que yo he dicho del estudio que salió hace poco sobre la circunferencia del cuádriceps. Pero he visto una cantidad de contenido incluso para entrenar esa posición, mantener esa posición, y al final el resumen es el que tú decías, porque es como nuestra rutina evolutiva, o sea, nosotros nacimos para estar en cuclillas, exactamente, entonces nos creamos, como... Pero me sorprende, ¿por qué no lo comprendo? O sea, te decía, según la capacidad que tuvieses de aguantar en esa posición indicaba tu grado de longevidad. Claro, porque tú imagínate cómo están trabajando tu Aquiles, tu flexor de los dedos, todo tu cuádriceps para mantener, porque esa posición no es una posición en la que el equilibrio sea fácil. Entonces, si tú consigues mantener esa posición, toda la musculatura paravertebral que te mantiene erguido. Uh-huh. Y oye, una pregunta, en la gente mayor, bueno, es que el otro día me dio una alegría porque consulté a ChatGPT y se considera persona anciana o mayor a partir de los 80. Yo digo, soy joven. Según la OMS es a partir de los 65. Correcto, la OMS hasta los 65 es joven. Y yo digo, coño, esto va a cambiar. Bueno. Pero vale, la gente mayor, normalmente esto lo hemos visto todos, o sea, nuestros ancianos, nuestros mayores, que les duele hasta, de la punta de los dedos. Siéntate. Ah, bueno, pero eso... Es que no, lo digo porque, por ejemplo, a nuestros padres, que a veces, o sea, es que a lo mejor por lo que has dicho antes, que yo voy quedándome con lo que acabas comentando, quizá lo que hay que decirle, oye, que te vaya y que empieces, muévete aunque te duela. Exactamente, pero si es que el problema es que la gente no se mueve. Vitamina D, empiezan a darle cápsulas, tío, estamos en España, sal a la calle y darte un paseo de 15 minutos y ya tienes toda la vitamina D que quieres. Pero no hay un abuso, porque es impresionante la proliferación que hay de sillas de ruedas automáticas, de carritos, de todo eléctrico. Pero eso es el último paso de la sarcopenia, claro.
Vamos perdiendo músculo, vamos no haciendo nada. Y además, si es que el músculo no es solo un tema de nutrición, es que por muy bien que comas y por muchos suplementos que tú tomes, si al músculo no le das trabajo, el músculo va a desaparecer, porque el cuerpo humano es una máquina de ahorrar. Ya, pero por ejemplo, yo tomo, yo qué sé, magnesio creo que es, ¿no? Colágeno. Colágeno omega 3 y tal. Pero claro, no me muevo. O sea, pero es que es un error. Es un error. Ya, pero ¿entendés qué es la sociedad? O sea, yo tengo un trabajo en el que tengo que estar sentado o en la oficina o en el coche. Y lo poco que me levanto es para ir corriendo a algún sitio porque llego tarde, que va con la lengua afuera. Es que al final, sí, que sé que siempre se puede... Y llegamos a casa, nos sentamos te en el sientes, sofá, te pones en el Netflix, sillón. te tragas 2 Pero series. yo igual, bueno, tengo compañeros de trabajo que van en el tranvía, tal, y yo voy andando y me levanto media hora antes y me doy mi paseo. Esos son mínimo 6 kilómetros todos los días. Pero yo es que me lo he propuesto como mínimo, porque es que si no, Sí, es verdad que no hay tiempo. Si es que si no lo haces así, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, marcarte unos mínimos autoexigibles, ¿no? Para poder decir que, oye, por lo menos te mueves. Y la moda, ¿conoces y tenéis estudiado la moda? Creo que se llama grounding, ¿no? Andar por la hierba. Ah, sí, pues lo mismo que el barefoot, pero a lo bestia. A mí eso ya no me gusta tanto. Yo, de hecho, a mí me gusta un montón la montaña y tengo compañeros que han hecho montaña descalzos. O sea, no ya barefoot, descalzos, que digo, por favor, o sea... El problema es que... ¿Y cómo se llega a eso? Es lo mismo, decir, pero es porque, claro, sí, nosotros toda la vida hemos corrido descalzos por la montaña, pero porque desde chicos corríamos descalzos y teníamos un callo de este grosor. Correcto. Pero tú corres con un pie moderno por la montaña y lo menos que puede pasar es que te pinches, te cortes o te infectes. Entonces, barefoot me parece bien, ya el ground... 10 segundos, pues sí, el andar descalzo por la hierba de la piscina, pues eso sí, pero irte a la montaña a correr sin... Entonces, cambios de alimentación, moverse, ejercicio de fuerza, ¿algún consejo más práctico para no pasar por el quirófano? Para prevenir. Pues eso, movilidad, fuerza y resistencia, ya está. Sí, es un trípode fácil. Inés, la divulgación que haces de tu contenido siempre está basado en la historia y en la ciencia. ¿Qué evolución has visto en la traumatología en los últimos 30 o 40 años? Pero la evolución en la traumatología y en todo... Yo, a ver... ¿Os acordáis cuando teníais las teles esas de casa que eran un pedazo tubo Sí. que ocupaba 10.000? Que eso era súper frágil, había que trasladarlo con pinzas, no podías poner un imán cerca. Y yo he visto la tele en eso- blanco y negro, ¿eh? Y no tenéis muchos años. Yo lo he visto eso y tampoco, no me considero que tenga muchos años. Y ahora estamos hablando de que lleva una pantalla en el bolsillo. Entonces, y en la medicina ha pasado lo mismo. En la medicina no hace muchos años están lo que yo llamo los niños jamón, que era eso que los ves en las fotos, que los colgaban con poleas, los brazos al techo, las piernas al techo, y ya en el último siglo ya eso no se ve. Han evolucionado los materiales a una barbaridad, han empezado a salir aleaciones, titanio, tantalio, que se consiguen... Porque el problema del hueso no es conseguir material más duro, el problema del hueso es conseguir un material que sea tan elástico como el hueso. Porque si es muy blando no aguanta nada, pero es que si es demasiado duro el hueso se absorbe porque ya no está trabajando. Entonces tienes que encontrar un material que tenga la elasticidad exacta. Entonces, claro, en el último siglo ha sido espectacular el avance. Y enfermedades absolutamente invalidantes, como la artrosis de cadera, por ejemplo, que son gente que hace vida normal. ¿Y en los últimos 10 años está evolucionando mucho la traumatología? Ahora es que han cambiado mucho los paradigmas. Por ejemplo, basado en el hay que moverse y tal, pues se está haciendo mucha cirugía mínimamente invasiva. Entonces ahora en vez de hacer una raja de arriba abajo, pues se hace una pequeñita, se intenta tal, mucho cirugía con rayos. La fractura de cadera ha cambiado una barbaridad. Ahora se ponen unos clavos que literalmente es que abre un máximo de 5 centímetros. Si sumas todas las incisiones que hacemos, puedes operar un fémur de arriba abajo en 5 centímetros de piel. Eso es una de la cirugía de columna, está empezando a hacerse por endoscopia. Y luego otra cosa que está saliendo y que a mí me está gustando muchísimo es la cirugía navegada, que es que tú operas viendo 3 dimensiones, no solo con tu visión directa, sino sabiendo perfectamente dónde hacer el corte con la sierra, evitar estos errores que ha habido siempre de milímetros. Y también se están fabricando, se está usando la impresión 3 dimensiones para la cirugía. Entonces lo que se hace, porque muchas veces tú tienes que llevar tornillos dentro del hueso, pero tú no puedes ver el tornillo ese dónde va.
Entonces lo que se hace es que fuera del quirófano se hace una guía hueca que tú la pones en el hueso, se adapta perfectamente porque la has hecho con un tag del hueso, y entonces te dice dónde tienes que poner el tornillo. Entonces, claro, tiempo quirúrgico mucho menos, probabilidad de fallo muchísimo menor, y todo eso son cosas que poco a poco se están desarrollando en los últimos 5 o 10 años. ¿Y a futuro? Con la irrupción, por ejemplo, ahora de la IA y todo esto que se habla, o sea, ¿qué perspectivas de futuro le ves a la traumatología? ¿Habrá robots que operen? Lo veo ¿Sustituirán los robots complicado. a los médicos? Lo veo muy ¿Te quedarás sin trabajo? Lo veo muy no. Hombre, a lo mejor a mí que me gusta la informática, a lo mejor no me quedo sin trabajo, trabajo más, ¿eh? Oye, el otro día Elon dijo que no sé, en 10 años no iba a haber ni profesores ni médicos, ¿eh? O sea que... Bueno, cuidado. Elon ha dicho muchas cosas y algunas no. Pero creo... Yo lo escribí porque nosotros somos seres humanos, a nosotros nos gusta tener un ser humano enfrente que nos diagnostique y que nos diga, claro. Entonces, yo lo que sí agradecería es usar la inteligencia artificial para volver a hacerle caso al paciente. Si es que el problema de ahora es que con 10 minutos por paciente, como yo incluyo a un paciente en la lista de espera para operarlo, tardo 20 en pasar la consulta, porque me tengo que pasar, informo al paciente, imprimo consentimiento, hago la inclusión en lista de espera, me dedico a hacer papeles toda la consulta. Y además son papeles automáticos y repetitivos. ¿Y por qué me eso piden no lo hacen en 20 campos que ponga una cosa, o sea, tengo que abrir 3 programas diferentes para escribir la misma cosa. Pues yo agradecería que la IA me permitiese volver a hablar al paciente mientras alguien, que puede ser perfectamente una máquina, hace todo ese trabajo estúpido. Eso sí que... Es que, bueno, veremos a ver por dónde van los tiros. Me gustaría preguntarte una cosa. A día de hoy ya te puedes considerar divulgadora. O sea, tiene una masa social importante, como una comunidad de seguidores importante. Tu contenido, repito, me parece súper original porque es un contenido o sea, valioso, muy valioso y con una base científica importante. O sea, primero me gustaría saber cómo has conseguido llegar a esa cifra, porque antes al principio nos has dado algún matiz, y qué objetivo tienes con esta comunidad. O sea, ¿cuál es tu intención en las redes sociales? A ver, yo divulgador, no sé si lo soy. Es verdad que Sí. admiro a mucha gente, admiro a Fernando Díaz Villanueva, admiro a este compañero que es granadino, a Soto Chica, que es verdad que ellos no son del ámbito sanitario, son muy de historia y tal. Marcos Vázquez me gusta muchísimo. Y entonces, pues, yo qué sé, me gustaban ellos y yo quería hacer, pues eso, lo que hago en la consulta, hacerlo accesible a todo el mundo, ¿vale? Y luego, la masa social, pues no sé, imagino que buscando las cosas que interesan. Y sobre todo, es verdad que yo tengo muchas horas de trabajo de intentar bajar cosas del ámbito médico a que sean entendibles para todo el mundo. Pero bueno, creo que lo estoy consiguiendo, vamos. Yo el otro día andaba por Granada y empezó un coche de la policía a pitarme y digo, pero la policía solo se fija en ti para regañarte por algo. Y yo ya asustada, digo, iba por el Genil, digo, a lo mejor me dice que estoy muy cerca del río o algo, no sé, y miro y digo, ¿qué gente? Me dice, veo tus vídeos. Y sube la ventanilla y se va, digo, bueno... Entonces, ¿tú crees que está habiendo un aumento del interés de la población por la traumatología o eso ya sería ser muy No, sí que arriesgado? no es que haya... Es que es una especialidad que ha crecido muchísimo. Antes el traumatólogo era el de ambulatorio y lo mismo te operaba que te veía un dolor de pie. Y ahora ha crecido tanto que está la especialidad de rehabilitación, están los fisioterapeutas, hay un montón de gente que antes no vamos, eso era un trabajo que estaba... Y a su vez la traumatología está creciendo tanto que es que ya nos hemos dividido en extremidades, en patologías, fracturas, hay una unidad de artroscopia, es que ha crecido un montón. Inés, y ahora que eres la traumatóloga geek, ¿qué le dirías a tu yo de hace 15 años? Jolín, pues pocas cosas le puedo decir, ¿no? Es que estaba mejor que yo ahora. Estaba en Italia, de Erasmus. ¿De tu primera carrera o de tu segunda carrera? De medicina. De medicina, ¿no? Y yo que sé muy bien, y además he llegado hasta aquí. Lo que sí me hubiera gustado a lo mejor es empezar la divulgación un poco antes. Porque es verdad que luego los pacientes lo agradecen y creo que aportas
cosas y eso es bonito. Y además, pues eso, hay mucha gente que se dedica a la divulgación por negocio y lo bueno es que yo no me debo a nada, entonces hablo de lo que quiero. Me refiero, no tengo sponsors, no tengo la necesidad de vender nada. Y solo no trabajas en la oficio sanidad principal. pública actualmente, ¿no? Sí, y solo hago sanidad pública. Sí, Y realmente... eso la gente también lo percibe, yo sí, creo. que genera información de valor porque sí, o sea, porque te gusta hacerlo. Vale. O sea, te aunque... cuesta tu tiempo y tu dinero, evidentemente, Sí. porque editar vídeos no Sí, lo sale. y el micrófono y, Y sí, todo de todas las cosillas. historias que conlleva. Vale, y esto es heavy porque eres muy joven, pero, o sea, tú, cuál quieres que sea tu legado? Ponte en la perspectiva, ¿vale? Transcurren muchos años, sigues haciendo un contenido estupendo, tienes un montón de seguidores, todo el mundo te sigue, te conocen, seguramente que algún libro probablemente llegues a escribir, porque puede ocurrir, pero ¿cuál quieres que sea tu legado? O sea, ¿cómo quieres que te conozcan a futuro? Pues yo quiero que a ver, es un poco contradictorio, ¿no? Porque al fin y al cabo yo me gano la vida operando. Entonces, pero es verdad que a mí lo que me gustaría es que la gente evite el quirófano con hábitos. O sea, a mí lo que me llena de satisfacción es que venga un paciente y me diga, pues doctora, he hecho lo que me dijo y ya no me duele X cosa. Eso es lo que yo quiero. O sea, y evidentemente si hay que operarte, pues te operaremos, ¿vale? Pero si es que además... es que también opero gente y los pongo a moverse recién operados y me dicen tal, y luego vienen a mi consulta diciéndome estoy estupendo, yo una prótesis de rodilla recién puesta, lo puse a montarse en bicicleta el día siguiente, me miró con cara de loca, pero vino a mi consulta a decirme que estaba estupendo, que por favor que no le pidiera rehabilitación, que no le hacía falta. Entonces a mí eso es lo que me gusta. Inés, y una ingeniera médico-traumatóloga, ¿de dónde te viene el gusanito de la historia? Porque, claro, sabes muchísimo de historia. Pues, es que la historia está en casa. Está en casa, ¿no? Claro, es que somos apasionados de la historia. Y mira que ninguno somos de letras. Pero es verdad que es una maravilla. Pero es que, y desde el punto de vista médico, es espectacular. Si es que tú ves cuadros y Velázquez, por ejemplo, pintaba bocios. O sea, te estaba haciendo fotos de los bocios son pues estos Sí. cuellos inmensos que salen por problemas de tiroides. Pues tú lo estás viendo porque Velázquez te ha hecho una foto, prácticamente, y te lo está poniendo. O, por ejemplo, ahora hay una patología, que el pie zambo. Pues el pie zambo ya no se ve, pero tú tienes ahí fotos de forma de obras de arte de gente que lo pinta. Entonces, es una maravilla ver, y sobre todo ver lo bien que vivimos ahora para cómo hemos estado. Que ha habido gente matándose, que ha habido gente quedándose coja para que nosotros sepamos las cosas que sabemos. Sí, y accidentes muy curiosos como el del ibuprofeno, ¿no? Sí, ¿no? Y el de, por ejemplo, el que inventó el torniquete, ¿no? Que le decían, Eso ¿cómo sí. va a dejar un miembro sin sangre 2 horas? A ti antes te herían en el campo de batalla y tú te desangrabas y ya está. De todas Y eso es lo que había. Y nadie te ponía un torniquete porque decían que, claro, que si tú le quitabas la sangre a la extremidad, pues que eso... No era. Y entonces el tío del torniquete lo que hizo fue, se puso a él un torniquete, estuvo 2 horas sin sangre en la mano, ¿veis? Y ahora que han pasado 2 horas me lo quito. ¿Cuál es la Es que la medicina es así. O un tío el que hizo lo del Helicobacter pylori, ese se bebió un bote de bacterias y dijo, ¡hala! Y ahora tengo gastritis, ¿veis? ¿Cómo era la bacteria? Lo que me provocaba... Bueno, Inés, ¿dónde te puede encontrar la audiencia que te quiera seguir? Pues ahora mismo estoy en Instagram, en TikTok, como la traumatóloga geek. Y bueno, tengo otras redes más íntimas, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn, pues hago solamente texto y escribo pues reflexiones de día a día en el trabajo. Y ¿Y YouTube? ¿No lo usas? lo manejo menos. Es que el contenido largo no lo tengo intención de hacerlo más a futuro, pero ahora mismo no tengo tanto tiempo. Pues nada, muchísimas gracias por venir y... Nada, ha sido un placer, de No, verdad, Inés. muchísimas gracias a vosotros. La Yeah. verdad es que me lo he pasado muy bien. Sí, sí, no, es divertido, es divertido. Gracias. Y tengo que asegurar que con las anécdotas que nos has contado en lo que no publicaremos, o sea, ha sido bastante divertido. Así Muchas que gracias. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, seguramente que nos volvamos a ver. Oye, pues me gustaría, ¿eh? Gracias.